Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la gentil invitación de la Florida International University, del Centro Adam Smith, del Instituto Interamericano para la Democracia, por la gentil invitación formulada para participar en la presentación de la obra Dictaduras del siglo XXI, escrita por el expresidente del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Y sería injusto reflexionar sin hacerlo con el legado político que él nos ha dejado. No se puede desconocer el contexto histórico en el que gobernó, asumir la dirección de la nación en medio de una desesperanza y conducir en la transición de una dictadura militar hacia una democracia revela la capacidad de liderazgo propio de un hombre de Estado. Y hacerlo con pragmatismo, con serenidad y siempre analizando opciones democráticas le otorgan la legitimidad. Su aporte, las reflexiones y el análisis son tan necesarios ahora en nuestra región para evitar que ese camino de servidumbre por la fatal arrogancia de algunos líderes nos impidan que se pierda la riqueza de las naciones, que se pierda la moral, la ética y la democracia. De esa que visionarios y académicos anteriores como Hayek y Adam Smith ya lo planteaban en sus teorías sociales y económicas, y que hoy lo hace el autor levantando su voz, una voz contraria a quienes deliberadamente han falsificado y vienen falsificando la historia. Por ello, los críticos, más a la democracia que intelectuales que son expertos en difamar y que no lo hacen en el campo político, peor en el ético, lo hacen acostumbrándose a actuar como dictadores, creando emociones en las masas con mensajes repetitivos, y todo por una fantasía ideológica y por un oportunismo político. Nosotros reconocemos en cambio el valor, la honradez académica y sobre todo la permanente lucha por la existencia de los principios republicanos, su frontalidad ante los abusos del poder de quienes han adoptado las peores versiones del socialismo. Usted lo hace con la autoridad moral de un brillante político y desde todos los espacios. Su contribución en el país para la elaboración de la Constitución del 98, que por buena le dieron corta vida, y su tiempo dedicado a escribir, demuestra las profundas convicciones y los valores democráticos. Dividir, polarizar y perseguir son acciones sórdidas adoptadas por quienes no reconocen ningún principio. Lo hacen para mantenernos temerosos y pusilánimes, con ensayos aparentemente innovadores, con discursos e ideas socialistas inundan las comunicaciones. Las autodenominadas proclamas progresistas y revolucionarias de América Latina las experimentamos con más fuerza en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador. Y son expuestas con objetividad. Describen con precisión acontecimientos políticos tolerados como los que se han dicho y lo han hecho los dictadores del siglo XXI. El Estado soy yo, similar a las monarquías del siglo XIV lo decían en Venezuela. O yo soy el jefe de todos los poderes y vamos a meter la mano en la justicia. Groseras y atentatorias alocuciones realizadas públicamente, impregnadas por una corriente de pensamiento fracasada que han desvalorizado la democracia en nuestros países. Usted nos recuerda que las experiencias dictatoriales tradicionales cerraban ciclos en América Latina, especialmente en el Cono Sur en los años 80, y debió pasar un tiempo para que la sociedad tome plena conciencia del problema social que esta forma de gobierno dejaba. Países violentos, cargados de injusticias, espacios ideales para que las minorías de privilegiados exploten y abusen de la inmensa mayoría. Una convivencia prohibida de criticar y con enormes limitaciones, especialmente en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de oportunidades. Similitudes a las formas actuales de dictadura denunciada en su obra. Pero también han sido tiempos que nos llevan a reflexión para definir un antes y un después ideológico de generaciones que han visto con cierta admiración procesos políticos como el de Cuba, con personajes a quienes se les elevaba el perfil de luchadores sociales, idealistas supuestamente que representaban la esperanza ante los problemas estructurales que hasta la actualidad permanecen y que al contrario se han agravado por sus dogmas antidemocráticos. Así aparecieron organizaciones políticas que querían tomar el poder por la fuerza,
Y esas son las dictaduras del siglo XXI nuevamente. Movimientos comunistas se florecían y alineados en una izquierda radical adoptaban la violencia como estrategia como ahora. Para comprender esa lógica y las actuales dictaduras, la opinión del expresidente Hurtado plasmada en el texto que hoy se presenta es sin duda una gran oportunidad. Una oportunidad para recordar cómo con relatos y narrativas autoritarias convencieron y alcanzaron la confianza ciudadana ganando elecciones, y luego, para conservar su poder, cómo sistemáticamente han realizado ataques al sistema electoral y a todos los sistemas, especialmente el de justicia, debilitando todos los controles, creando de esta manera condiciones favorables para sus propósitos políticos. Ese patrón de comportamiento se puede destacar luego de revisar el texto. La disfuncionalidad y el desenfoque político actual ha anidado la negación de la democracia y mantiene aparentemente encallada la cultura y la racionalidad de masas humanas, que sumisas e ideologizadas en axiomas estropeados, además por la corrupción de sus líderes, engañan y desmantelan la fe pública. Esta mascarada la mantienen, mientras metódicamente socavan la democracia y anulan el sistema de contrapesos. Así, con secretismo y manipulación, han resucitado versiones más crueles de autoritarismos, demagogia y populismo. Para ese fin, utilizan a todo operador comunicacional. Unos lo hacen por miedo, otros por ambición, pero todos han aprovechado y utilizando la globalización y la tecnología, conforman redes virtuales a sus fines y buscan llegar a los más jóvenes con quienes quieren reivindicar la autocracia y la dictadura. Ante ellos se presentan como redentores, santifican la impunidad, dinamitan la ética, la honestidad y el honor. En definitiva, hacen que deje de tener valor la fe pública y la moral. En los pocos recambios políticos que logran vencer humillantes fraudes, como lo dice el autor, en el caso de Ecuador y Bolivia, no aceptan sus derrotas y tratan de anular al Estado, que lo mantienen al mínimo y fraccionado para forzar medidas antipopulares y poder regresar con fuerza y una aparente legitimidad. Esa actitud deja clara su visión: ser eternos en el poder, sostenerse violando todo derecho, como lastimosamente sucede ahora en Venezuela y Nicaragua. El punto de vista contrario lo define el doctor Hurtado con sabiduría democrática: es dar identidad política a amplios sectores que no se sienten representados para ese fin. Hay que terminar con la interdicción y el secuestro de la política. Hay que enfrentar la corrupción y hay que romper la impunidad. Queremos estados fuertes y eficaces, no por ello grandes, con un régimen de derechos y de oportunidades, de libertad y de respeto a la ley y el orden público, de igualdad y de libre competencia, no opresivo, pero sí que reprima en legalidad un mercado criminal creciente que aparecen en estas formas dictatoriales de gobernar. Necesitamos avanzar en esa construcción, sociedades más justas, menos inequitativas, movilizarnos hacia un sistema educativo inclusivo y gratuito de calidad, de alto nivel técnico y alta formación escolar y universitaria, que mejore la cultura y que cree una nueva meritocracia, que dé opciones, que permita soñar en proyectos de vida, que avance en la reducción de los déficits tecnológicos en las áreas rurales y periféricas, pero que también cierre espacios a la violencia y a la delincuencia. La verdad histórica expuesta en la obra Dictaduras del siglo XXI ratifica la defensa de los principios democráticos de su autor, contribuye a una mejor comprensión del fenómeno y desmiente los discursos revolucionarios. En mi caso personal, confirma que tutelar y promover derechos y libertades, alcanzar equilibrios entre estados punitivos y garantistas, es el camino de una mejor convivencia. El conocimiento y los conceptos de democracia, entender los procesos de concentración de poder y las trampas de supuestos nuevos poderes de participación ciudadana son fundamentales para ser disruptivos con la amenaza que se enfrenta en nuestros países. Además, recogemos en el libro ideas claras que nos permiten regresar a cauces democráticos a través de la recuperación de la institucionalidad. Este tipo de debate constructivo sirve de argamasa para consolidar coyunturas críticas que permitan ser elementos catalizadores. Nadie es inmortal y peor invencible. Las dictaduras se acaban, pero no cuando ellos nos ponen los plazos.
Termino recordando que hay verdades absolutas y eternas. La única manera de crecer y progresar es equivocándose y rectificando. Esa es la bondad de la democracia. Reconocer un margen de error y acierto, creer en el diálogo, discutir desde la coexistencia, pero jamás imponiendo pensamientos únicos. Peor, sometiendo al descrédito a quienes no suscriben sus teorías. Ese es el método de los dictadores. El nuestro es ser demócratas, comprender, combatir y derrotar las dictaduras. Muchísimas gracias.